Ahí está ya. Vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a comentar algunas cositas sobre los teoremas que vimos la clase pasada. Este teorema que dice que si una función alcanza un valor extremo, ya sea local o global, y la derivada en ese punto existe, entonces la derivada forzosamente vale cero. Básicamente lo que dice ese teorema es que valor extremo implica que la derivada sea nula, sea cero, ¿no? Y la pregunta es si es válido el regreso. Si la derivada es cero, entonces siempre se alcanza un valor extremo, ya sea local o global. La respuesta es que no. Entonces vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Después, el teorema de Rolle, nos vamos a preguntar si se le pueden quitar algunas hipótesis y si la conclusión del teorema de Rolle sigue siendo válida. Ajá. Esa es una parte. La otra, pues es demostrar el teorema del valor medio para la derivada, que generaliza el teorema de Rolle. Va a generalizar el teorema de Rolle, el teorema del valor medio. Interpretarlo geométricamente es importante. Entonces haremos su interpretación geométrica. Y después veremos aplicaciones del teorema del valor medio. Ajá. Bueno, ¿para qué aplicaciones vamos a ver? El día de hoy las que vamos a ver es respecto al crecimiento o decrecimiento de la función. Bajo ciertas condiciones sobre la derivada, la función va a ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Si la derivada se hace cero, entonces va a ser una función constante. Bueno, eso lo vamos a ver como consecuencia del teorema del valor medio de la derivada. Y si alcanza el tiempo, vamos a ver el teorema del valor medio generalizado de Cauchy. Como ya les había comentado, su interpretación geométrica quizá no, con el material que tenemos, en cualquier curso de cálculo 2, con el material que se tiene en ese momento de sus estudios, en segundo semestre, o bueno, cálculo 1, cálculo 2 nada más, a lo mejor no se llega a entender completamente del todo la interpretación geométrica. ¿Por qué? Porque requiere de trabajar con funciones de R en R2. Ajá. O sea, una función vectorial de variable real. Ajá. Pero vamos a hacer un esfuerzo por entender qué significa geométricamente. Ajá. Su prueba es muy fácil, es muy sencilla, pero vamos a tratar de interpretar geométricamente, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a recordar los dos teoremas de la clase pasada, los dos teoremas importantes. ¿Va? Vamos a empezar. Cualquier duda que tengan, por favor, díganme, ¿va? Entonces, vamos a empezar. Teorema. Uno de los teoremas que probamos en la clase pasada fue este. Teníamos una función de un dominio de subconjunto de R en R. Déjenme alejar un poco la pantalla. Ahí está. Esta fue una función dominio de subconjunto de R en R que pedimos x0 punto interior de D. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a suponer que la f es derivable. Supongamos que f es derivable en x0. Y entonces lo que dice el teorema es lo siguiente. Si f alcanza un valor extremo ya sea un valor extremo local o global. Y por valor extremo, ¿qué entendemos? Un máximo o un mínimo. Ajá. Un valor extremo, ya sea local o global, en x0, en el punto x0, en el punto donde estamos suponiendo que hay derivabilidad. ¿Qué va a pasar? Si estamos en estas condiciones, entonces la derivada de f en el punto x0 debe de valer 0. ¿Ok? Y interpretamos geométricamente esto. Hicimos una interpretación geométrica de este resultado. Y lo que vimos es que en aquellos puntos donde se alcanza un valor extremo, ya sea local o global, aquí dibujé máximos globales. Por ejemplo, en ese punto x0 se alcanza un máximo en todo el dominio. En este punto se alcanza un mínimo. En esos puntos, si la función es suave, en el punto x0, en el punto y0, por suave, ¿a qué me refiero? Que exista la derivada. Si existe la derivada, entonces
Geométricamente, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la pendiente de la recta tangente debe de valer 0. En aquellos puntos donde la derivada, en aquellos puntos donde se alcanza un valor extremo, ya sea local o global, ¿no? Lo interpretamos geométricamente, hicimos la demostración, y ahora una pregunta interesante es si se vale el regreso. Voy a bajar tantito. ¿Hay duda con el teorema? ¿Todo bien? Si no hay dudas, bajo. Ok, bien, perfecto. Ok, entonces, una observación. Bueno, más bien una pregunta. ¿Se vale el regreso? Es decir, ¿qué significa que se vale el regreso? Que si f' en x0 es igual a 0, entonces f alcanza un valor extremo en x0, ya sea local o global, ¿eh? Aquí es local o global. Y como dice Benjamín, comentó en el chat, que la respuesta es que no. Eso no, que tengas un punto donde la derivada valga 0, eso no quiere decir que en ese punto vayas a alcanzar un máximo o un mínimo o un máximo local o un mínimo local. El ejemplo es bueno, ahorita comentamos lo de la función constante, porque la función constante sí alcanza un máximo. Bueno, ahorita comento eso. Un ejemplo podría ser la x cúbica, ¿ok? La respuesta es que no. La respuesta a esta pregunta es que este enunciado es falso. O sea, que tengas derivada 0 no quiere decir que alcances un valor extremo en el punto x0, ¿ok? Y el ejemplo es muy sencillo. Vamos a pensar en la función f de x igual a x al cubo, donde pensamos que su dominio es todo, su máximo dominio, o sea, todos los reales. Ajá. El máximo dominio son todos los reales. Gráficamente, ¿cómo se ve la x cúbica? Voy a tratar de hacerla lo mejor posible. Se ve más o menos de esta forma. Algo así, ¿no? Más o menos. Ahí está. Vamos a pararnos en 0. Vamos a ver qué pasa en 0. Tomamos el punto x0 igual a 0. ¿Ok? Vamos a calcular la derivada de la x cúbica. Eso es facilísimo. La derivada de f de x es igual a 3x cuadrado. Y ahora la evaluamos en 0. ¿Cuánto vale la derivada en 0? Pues vale 3 por 0 al cuadrado, que eso termina siendo 0. Ok, la derivada se hace 0 la derivada se hace 0 en 0. Ajá, ok. Y entonces uno pensaría, entonces va a haber un valor extremo en 0. ¿Por qué? Porque la derivada en ese punto valió 0. La respuesta es que no. No, fíjate. Párate en cualquier vecindad. Párate en cualquier vecindad alrededor de 0. Alrededor de 0. Vamos a tomar una vecindad aquí. Del radio que sea, por pequeñita que sea, por pequeño que sea el radio, ahí siempre va a haber puntos que quedan por encima del valor que toma la función en 0. Quedan valores por encima y entonces uno podría pensar, entonces es un mínimo. No, tampoco, porque también hay puntos que siempre quedan por debajo del valor que toma la función x cúbica en 0. Ajá. Entonces, ¿qué se concluye de aquí? ¿Qué podemos concluir? Que f' en el punto x0 que seleccionamos valió 0, pero f no alcanza un máximo ni un mínimo local. ¿Ok? Entonces, solo es hacia un lado la implicación. Solo vale una implicación. ¿Cuál? La que dice justamente el teorema. Tú tienes una función que es derivable en un punto x0. Y en ese punto x0 se alcanza un valor extremo, ya sea local o global, entonces la derivada tiene que valer 0. Pero el regreso no es válido. Puedes tener una función cuya derivada vale 0, pero eso no nos garantiza que se alcance un máximo o un mínimo local. ¿Ok? Esa es una de las observaciones que quería hacer. ¿Va? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, voy a continuar, ¿eh? Voy a bajar.
Esa es una. Déjenme ver el chat rápidamente. Ah, respecto a la función constante. Alguien había dicho que la función constante, ¿qué pasaba con la constante? La derivada en una función constante, ¿cuánto vale? Pensemos su dominio más grande, de una constante. Su dominio son los reales, ¿no? Entonces, piensen en una función constante. La derivada vale 0, ¿no? Pero, ¿alcanza un máximo? ¿Alcanza un mínimo la función constante? Sí. Ocurre que en este caso es un caso degenerado, por decirlo de alguna manera. El máximo es igual al mínimo. Vamos a verlo de esta manera. Si tenemos f de x igual a c, donde c es constante, entonces tómate un punto x0 el que quieras del dominio. Por ejemplo, x0 igual a, no sé, cualquier punto del dominio, que son los reales. Y entonces sucede lo siguiente. Para cada x en R, f de x es menor o igual a f de x0. Porque recuerden que para alcanzar un máximo, o sea, en un punto se alcanza el máximo, si para todos los demás puntos del dominio, la función es menor o igual que el valor que se toma en el punto x0. Es un menor o igual. La función constante lo cumple, justamente. F de x es menor o igual a f de x0. En particular, se cumple la igualdad por ser constante. Entonces, en este caso, en el caso de la constante, f alcanza su máximo, su mínimo, y por la simplicidad de la función son iguales aparte. Y son iguales. ¿Ok? Aquí lo dejo como un comentario. Y continuamos. Voy a bajar. Alguien dijo lo mismo. Alguien dijo otra cosa. Alguien preguntó, ¿por qué es creciente y decreciente, no? ¿Por qué es creciente y decreciente, no? Sí, la función constante es creciente. No es estrictamente creciente, es solo creciente, es decreciente. Y sí, tiene que ver con eso que dices. No es exactamente la razón, pero tiene que ver con que la función constante es al mismo tiempo tanto creciente como decreciente. Voy a subirle tantito. Y pues eso, ¿no? Así es la constante. Es creciente, es decreciente, su máximo es igual a su mínimo, su derivada es 0, ¿ok? Bueno, ¿puedo bajar? Ustedes me dicen cuando cambie. ¿Ya? Ok, perfecto. Voy a bajar esto. Bajo, bajo. Y pasamos a el teorema de Rolle. Algunos comentarios sobre el teorema de Rolle, pero lo voy a enunciar nuevamente. ¿Qué es lo que dice? Vamos a llamarle, bueno, teorema de Rolle. ¿Qué es lo que dice? Bueno, vamos a considerar una función f definida en un intervalo a, b en los reales. ¿Qué vamos a suponer? Vamos a suponer que la f es continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto. Y otra cosa más, tal que f de a es igual a f de b. O sea, en los extremos del intervalo, en el extremo izquierdo, en el extremo derecho del intervalo cerrado, ahí vale lo mismo la función. F de a es igual a f de b. ¿Ok? Continuidad en el cerrado, derivabilidad en el abierto, nos garantiza que debe haber un punto intermedio, existe un punto intermedio psi, en el intervalo abierto a, b, tal que f' de psi es igual a 0. Y geométricamente esto, ¿cómo se interpretaba? Se veía de la siguiente manera. Aquí tenemos a nuestro plano cartesiano, aquí tenemos el dominio de la función, ahí está, dibujamos una función, una gráfica, con la condición... Pregunta. Mande. ¿En el tal que de f de a es igual o mayor o igual? En donde está f de a y f de b. ¿En el de cuál? Perdón, no te entendí. Ahí donde está f de a y f de b. Bueno, es que lo que está en medio no sé qué sea. Es igualdad. Bueno, f de a es igual a f de b. Vale, gracias. No, ¿de qué? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos que dibujar una gráfica que sea continua en el cerrado, derivable en el abierto, y que en los extremos valga lo mismo, ¿va? Entonces, dibujamos una función con esas características.
Ahí está. Chin, no. Voy a borrar. Ahora sí, ahí está. Ok. Vale lo mismo en los extremos. F de A es igual a F de B. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a trazar la secante que pasa por los puntos A, F de A y B, F de B. Trazamos la recta secante que pasa por estos dos puntos. Y lo que habíamos notado en la clase pasada es que esa recta secante, ¿qué pendiente tiene? Como la segunda componente de ambos puntos tiene el mismo valor, entonces esa recta secante debe de tener pendiente 0. De hecho, se puede hacer el cálculo. O sea, si calculamos la pendiente de la recta que pasa por el punto A, F de A y por el punto B, F de B, calculamos la pendiente de esta, la azul. Su pendiente es F de B menos F de A entre B menos A. Pero como F de B y F de A son iguales, termina pasando que esto se nos hace, la pendiente se nos termina haciendo 0. Ok. ¿Y qué nos dice geométricamente entonces el teorema de Rolle? Que en un punto intermedio del intervalo abierto A, B, hay un punto psi donde la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto psi, f de psi, ahí la pendiente de la tangente debe de valer 0. ¿Ok? Esa es la interpretación geométrica. Ahora uno podría, bueno, ahí está la interpretación. Hicimos la demostración del teorema de Rolle. Fue una prueba muy, muy sencilla. Pero ahora lo que vamos a hacer es preguntarnos si se le puede quitar algunas hipótesis. Por ejemplo, ¿podríamos quitarle la condición de que sea derivable en todo el intervalo abierto? ¿Se le podría quitar eso? Vamos a escribirlo. El teorema de Rolle sigue siendo válido si suponemos que la f, pues igual del intervalo cerrado a B los reales, continua en el A, B, derivable en el A, B, salvo en un punto x0 y f de A igual a f de B. ¿Qué estamos diciendo ahí? Nos estamos preguntando lo siguiente. Si el teorema de Rolle sigue siendo válido con las siguientes condiciones. La función f sigue estando definida en un intervalo A, B. Hay continuidad en todo el intervalo A, B. Es derivable en el intervalo abierto A, B, salvo en un punto x0. Continuidad en todo el cerrado, pero derivable en el A, B, salvo en un punto x0 del abierto A, B. Y se sigue cumpliendo que f de A es igual a f de B. ¿Seguirá siendo válido? Alguien ya respondió en el chat. Alguien dice que sí, otro dijo que no. Creo que, bueno, alguien dijo que no. ¿Qué pasará con esa cosa? La cosa es que no es válido. No es válido el teorema de Rolle si quitamos la hipótesis de derivabilidad en todo el intervalo abierto A, B. Vamos a dar un ejemplo geométrico. Se puede formalizar, por ejemplo, el valor absoluto, como dijo el compañero. Vamos a tomar el valor absoluto. Podríamos, así, como que el truco es tomar funciones que hagan picos. Ajá. Porque las funciones que hacen picos son derivables en casi todo, salvo en donde se hace el pico. Entonces, como que ese es el truquito que vamos a hacer. Por ejemplo, con la valor absoluto. Aquí está la valor absoluto. Vamos a restringirla a este intervalo, por ejemplo. Al menos 1,1. Ahí está. ¿Qué tenemos? Vamos a pensar en la función f, que va del intervalo menos 1,1 en los reales, tal que a cada punto x lo manda al valor absoluto de x.
Ajá. ¿Qué cumple? ¿Qué propiedades tiene esa función? ¿Es continua? Sí, porque el valor absoluto es una función continua en todo R. En particular va a ser una función continua en el intervalo menos 1,1. Vamos a escribir eso. F es continua en el intervalo menos 1,1. Sí, es un hecho. ¿F de menos 1 es igual a F de 1? Sí. F de menos 1, ¿cuánto vale? Por la definición de la función, eso es igual al valor absoluto de menos 1. Pero el valor absoluto de menos 1, ¿cuánto vale? Vale 1, que es lo mismo al valor absoluto de 1, que es F de 1. ¿Ok? Entonces, F de menos 1 es igual a F de 1. ¿Qué pasa con la derivabilidad? Bueno, esta función es derivable en todo el intervalo menos 1,1, salvo en un punto. ¿En qué punto no hay derivabilidad? No hay derivabilidad justo en el punto donde se hace el pico. ¿Dónde se hace el pico? En 0. ¿Ok? Entonces, ¿se vale el teorema de Rolle? Para que se valiera el teorema de Rolle, ¿qué tendría que pasar? Que debería haber un punto intermedio psi, donde la derivada, debería haber un punto intermedio psi, en el menos 1,1, donde la derivada valiera 0. Pero eso no es verdad. En cualquier punto que te pares donde hay derivabilidad, por ejemplo, si nos paramos en el 0 no, en el 0 no nos podemos parar porque en el 0 no hay derivabilidad. Ahí no tiene sentido preguntarnos cuánto vale la derivada porque en 0 en 0 no existe la derivada, ¿ok? Entonces en 0 ni nos preocupemos. Vamos a fijarnos lo que pasa en el 0,1 abierto y en el menos 1,0 abierto también. Entonces tomamos, por ejemplo, un punto aquí, a la derecha de 0. Ahí la derivada vale 1. Se puede verificar fácilmente. Y si tomamos un punto a la izquierda también, ahí vale menos 1 la derivada. Si tomamos un punto a la izquierda de 0, ahí la derivada vale menos 1. Si tomamos un punto a la derecha de 0, vale 1. Ajá. Pero, ¿qué pasó? Que no hay ningún punto intermedio donde la derivada se haga 0. ¿Ok? Entonces, si le quitamos la hipótesis de derivabilidad en todo el intervalo abierto, ya el teorema de Rolle no tiene por qué cumplirse. Déjenme ver el chat rápidamente. No podemos tener una función de picos, exactamente. El límite de la derivada en los extremos no sabemos si existe. De la pendiente de la tangente. El límite de la derivada en los extremos. De la derivada en los extremos. No sé a qué te refieres con los extremos, si te refieres a los extremos del intervalo o sí, exactamente, no sé a qué te refieres con los extremos. De la pendiente de la tangente. Bueno, digamos, la clave era construirse una función con picos. Ajá. Porque ¿qué pasó aquí? Que para todo x mayor que 0 y menor a 1, ahí la derivada vale 1. Y para toda x, o bueno, y, que está entre menos 1 y 0, en el intervalo abierto menos 1,0, ahí la derivada vale menos 1. Entonces, ¿qué se concluye? Que no hay un punto, no existe un punto, sí, en el menos 1,1, menos en el 0, porque en el 0 no tiene sentido preguntarse por la derivabilidad. ¿Cuánto vale la derivada? Porque ni siquiera existe. Entonces no existe un punto psi en el menos 1,1 menos 0, tal que f' de psi valga 0. ¿Ok? Entonces, el teorema de Rolle no se cumplió. ¿Va? Bueno, ahí está. ¿Qué sigue? Bueno, ahora vamos a ver el teorema del valor medio. ¿Ok? Vamos a enunciarlo. Teorema del valor medio. De la derivada. ¿Qué dice el teorema? Nuevamente, vamos a tomar una función f definida en un intervalo a, b en los reales. Vamos a suponer que esa función es continua en el intervalo cerrado a, b. F derivable en el intervalo abierto a, b. Y uno podría pensar, pues dice lo mismo que el teorema de Rolle. No, lo que pasa es que en este teorema no vamos a pedir la condición de que f de A sea igual a f de B. Aquí no vamos a pedir eso.
Puede pasar que f de A sea igual a f de B o puede que no pase. Eso, ahí no vamos a condicionar, ¿ok? Esas son nuestras únicas hipótesis. Continuidad en el cerrado, derivabilidad en el abierto. ¿Y qué dice el teorema del valor medio de la derivada? Que debe existir un punto psi en el intervalo abierto A, B, tal que la derivada en el punto psi debe de ser igual a f de B menos f de A entre B menos A. Eso es lo que dice el teorema del valor medio de la derivada. ¿Ok? ¿Cómo se interpreta geométricamente? Porque uno si lo deja hasta aquí, pues está bien, se entienden las hipótesis, pero como que no tendría mucho sabor el teorema, ¿no? Entonces vamos a interpretarlo geométricamente. ¿Qué nos dice geométricamente este teorema? Vamos a hacer una gráfica. Ahí está. Digamos primero el plano cartesiano, después el intervalo A, B. Y vamos a dibujar una función. Algo así más o menos. Ahí está. ¿Ya? Aquí está el punto A, f de A. Aquí tenemos el punto B, f de B. Y vamos a trazar la recta secante que pasa por A, f de A y B, f de B. Vamos a trazarla. Ahí está, ¿no? Pregunta, ¿qué pendiente tiene esa recta secante? Esta recta secante, ¿qué pendiente tiene? Pues tiene dos puntos de la recta, entonces tomas uno de los puntos, tomas tu segunda componente del segundo punto, menos segunda componente del primer punto, entre primer componente del segundo punto, menos primer componente del primer punto. La fórmula de geometría analítica. ¿Y eso qué nos da? La pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Es f de b menos f de a entre b menos a. ¿Ok? Entonces, la pendiente de la recta secante que pasa por a, f de a y b, f de b, tiene pendiente f de b menos f de a entre b menos a. Y eso está padre. ¿Por qué? Porque eso aparece en nuestra fórmula. ¿Ok? Ahora, ¿qué más nos dice la fórmula? Que la derivada debe ser igual a esta pendiente. ¿Eso cómo se ve geométricamente? Ah, pues se ve de la siguiente manera. Ocurre que esta recta debe de ser paralela a la pendiente, a la recta tangente en algún punto intermedio. Eso es lo que está diciendo. No en cualquier punto. No sabemos si hay un punto en donde se cumple esa identidad o hay una infinidad. El teorema no nos dice ni siquiera cómo encontrar ese punto intermedio psi. Solo nos garantiza su existencia. Entonces hay un punto intermedio psi, que este creo que parece bien, bueno, un buen candidato, en el cual la derivada, o sea, la pendiente de la recta tangente en el punto psi, coincide con la pendiente de la recta secante que pasa por A, f de A y B, f de B. Aquí tendríamos, este punto, ¿quién sería? El que está de color naranja. Este punto sería el punto psi, f de psi. Aquí está el punto intermedio, el punto psi en el dominio, y el punto psi, f de psi, pues se encuentra en la gráfica de f. ¿Okay? Entonces, esa es la interpretación geométrica con palabras que diríamos. Voy a bajar tantito, que se siga viendo el... ¿Y qué diría el teorema? Que la pendiente de la recta secante que pasa por A, f de A y B, f de B es igual a la pendiente de la recta tangente. Oye, disculpa, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? A ver. Hay alguien que tiene el micrófono encendido. ¿Lo podría apagar, por favor? Bueno, ahí está. Déjenme admitir a alguien más. Ahí está. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que la pendiente de la recta secante, que pasa por A, f de A y B, f de B, es igual a la pendiente de la tangente a la gráfica de f en un punto psi, f de psi.
donde psi es un punto que se encuentra en el intervalo abierto A, B. El teorema no te dice cómo encontrarlo. El teorema no te dice cómo encontrar ese punto psi. Simplemente te dice, hay un punto intermedio psi en el abierto A, B, donde f de b menos f de a entre b menos a es igual a f' de psi. No te dice si es único, no te dice si hay una cantidad finita, una infinidad, no te dice cómo encontrarlo. Bueno, ahí está, ¿va? Vamos a hacer la demostración de este resultado, ¿vale? Voy a bajar tantito. Si hay dudas, por favor, díganme. Antes de eso, quiero hacer un comentario sobre esta recta. Voy a subir nuevamente. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Voy a ponerle otro color. Voy a ponerle de color rojo. ¿Cuál es la ecuación de la recta secante? ¿Cómo podríamos verla como la gráfica de una función? La gráfica de una función. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver esa recta como la gráfica de una función? ¿Cuál sería la regla de correspondencia de esa función? Bueno, voy a bajar y vamos a ponernos en esta situación antes de empezar con la prueba. Vamos a pensar que tenemos una función f aquí, la que sea. Aquí está a, f de a y aquí está b, f de b. Entonces, trazamos la recta secante. ¿Ok? Ahí está la recta secante. Y ahora, nos preguntamos lo siguiente. ¿Qué función tiene por gráfica? ¿Qué función tiene por gráfica a la recta que pasa por a, f de a y b, f de b? Esta es nuestra pregunta. Tú tienes una función dada de antemano, una función f. Ajá. De hecho, ahí dibujamos su gráfica, ¿no? Aquí está la función f. Tú trazas la recta que pasa por el punto a, f de a y b, f de b. Bueno, ahora el problema es encontrar una función, llamémosle g, cuya gráfica sea la recta que pasa por a, f de a y b, f de b. Buscamos esa función, llamémosle mejor L, ¿ok? Queremos describir a que la gráfica de la función L, la gráfica de L, sea la recta que pasa por a, f de a y b, f de b. O sea, por ejemplo, si tomamos este punto X, ¿quién tendría que ser este punto en la recta? Tendría que ser el punto X, L de X. ¿Cuál es la regla de correspondencia de esa función L? Bueno, ¿qué pendiente tiene esa función? Esa recta. ¿Qué pendiente tiene esa recta? Como ya habíamos dicho, tiene pendiente f de b menos f de a entre b menos a. Observen que en el punto A, ¿cuánto queremos que valga la función? En el punto A queremos que valga el valor L de A, queremos que sea f de A. ¿Ok? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Lo multiplicamos por x menos a y le subimos, la subimos lo suficiente a esa recta, la subimos f de a unidades y obtenemos esta ecuación. Bueno, esta función, porque la segunda componente está en función de la primera. Estamos poniendo la segunda componente en función de la primera. Y nos queda esta función. L de x igual a f de b menos f de a. Permítanme tantito. Así, ahí está. Ahora sí. Es f de b menos f de a entre b menos a por x menos a más f de a. Observa, ¿qué pasa cuando x es igual a a? Si x es igual a a, todo esto se nos anula y nos queda únicamente f de a. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque en el punto A queremos que la función valga f de a. Ok. ¿Qué pasa cuando evaluamos en B? Vamos a hacer la cuentita aquí abajo. ¿Cuánto vale L de a? L de a vale f de b menos f de a entre b menos a por a menos a más f de a. A menos a se hace 0 y entonces nos termina quedando únicamente f de a. ¿Ok? ¿Está bien eso? ¿Cuánto vale la función L en el punto B? Vale f de b menos f de a entre b menos a por b menos a más f de b. B menos a del numerador con b menos a del denominador se nos termina cancelando,
nos termina quedando únicamente f de b menos f de a más f de b. Sí, ahí creo que puse algo mal. A ver, déjame ver. X menos A. Sí, aquí me equivoqué. Aquí es f de A. Déjeme ver el chat rápidamente. Voy. Profe, ¿por qué dijo que era X menos A? ¿Por qué pedimos que fuera X menos A? Por lo siguiente. Mira, checa. Mira, vamos a quitar la parte constante. Vamos a quitar la parte constante. Lo que está en el recuadro rojo, le quitamos la parte constante. Ya se la quité. ¿Qué pasa si dejamos así las cosas? Ocurre que en el punto A, ¿cuánto vale la función? La función A valdría 0. Ajá. Si tú evalúas en A, así como está ahorita en el recuadro rojo, esa función valdría 0. Pero nosotros queremos que pase por el punto, que valga f de A. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la subimos f de A unidades. ¿De qué manera? Pues vamos a sumarle la constante f de A. Entonces, le sumamos la constante f de A. Básicamente lo que hicimos fue trasladar una recta que pasa por el origen, trasladarla para que pase por el punto A y que tenga altura f de A. O sea, justo que pase por donde nosotros queremos. Queremos que pase por el punto A como f de A, que tenga pendiente f de B menos f de A entre B menos A, que justo tiene esa pendiente. Aquí está. Y otra cosa más, queremos que pase que en el punto B, también queremos que en el punto B, ¿cuánto valga la función? Queremos que valga la función L de B. F de B sea igual a L de B. Nos falta verificar eso. Voy a bajar tantito y ahorita veo el chat. Ahí voy. Entonces, tenemos que en L de B, ¿cuánto vale la función? F de B menos F de A entre B menos A por B menos A. Se nos cancelan. Aquí dos cosas. Y nos queda más F de A. ¿Ok? Hace rato había puesto F de B, eso estaba mal. ¿Y qué termina pasando? Pues que se nos cancela esta F de A, este menos F de A, con esta F de A, y nos termina quedando únicamente F de B. Entonces, ¿qué pasó? Que en el punto B, la función L vale F de B. Que en el punto A, la función L vale F de A. ¿Es una recta? Sí, porque es un polinomio. Observen la regla de correspondencia. Es un polinomio de grado 1. Y nosotros sabemos que los polinomios de grado 1 siempre nos van a... Sus gráficas, ¿qué son? Son rectas. Pero la construimos de tal manera que pase por el punto A como F de A y el punto B como F de B. Y esta función que ahorita escribí va a jugar un papel importante en la demostración del teorema del valor medio. ¿Ok? Bueno, déjenme ver el chat. Profe, ¿eso puede considerar un polinomio de interpolación? Sí, es un mini caso particular. Sí, se puede considerar como un polinomio de interpolación. ¿Va? Vale, ahí está. Entonces, voy a bajar y vamos a empezar con la demostración. ¿Qué vamos a hacer? El truco es el siguiente. Voy a subir tantito, voy a subir nuevamente un poquito, en donde está el teorema del valor medio, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comparar las distancias que hay entre la función L, esta que está en rojo sería la función L, y la función F. Así que este valor, esta altura, ¿cuánto sería? Esta sería altura F de X. Esta de aquí, ¿qué altura sería? Sería altura L de X. Entonces lo que vamos a hacer es comparar esas alturas. ¿De qué manera? Pues vamos a tomar la diferencia de F menos L. ¿Ok? ¿Quién es L? La construimos aquí abajito. Aquí está la L. Es esta recta. Bueno, es una función cuya gráfica es una recta que pasa por A, F de A y B, F de B. No es cualquier recta, es una recta que cumple ciertas características. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a construirnos una función adecuada. Ahí va, demostración. Definimos la función D. ¿Esta función D de dónde a dónde va?
va del intervalo A, B en los reales. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues a cada punto X lo va a mandar a f de X menos L de X. Donde quién es L de X es, vamos a decir aquí quién es, donde L de X es la función f de B menos f de A entre B menos A por X menos A, y todo esto le sumamos la constante f de A, ¿ok? Entonces, ¿qué cumple la función D? Vamos a ver qué propiedades cumple la función D. ¿Qué propiedades cumple? D es continua. D es continua en el intervalo A, B. ¿Por qué? Porque es continua. Porque nosotros sabemos por cálculo 1 que cualquier polinomio es una función continua. En particular, la función L es una función continua. Y la función f también es continua en el intervalo A, B por hipótesis, ¿ok? Entonces, D es continua en el intervalo AB, pues f es continua en el A, B y L es continua por ser un polinomio. Cálculo 1, cualquier polinomio de cualquier grado siempre va a ser una función continua en todo R. En particular, este polinomio L es una función continua en el intervalo A, B. ¿Ok? Entonces la D es continua. ¿Qué más? D es derivable. ¿Qué más propiedades, qué otras propiedades cumple la función D? D es derivable en el intervalo abierto A, B. ¿Por qué? Pues otra vez, por hipótesis, la f, ¿qué le pedimos? La f le pedimos que fuera derivable en el intervalo abierto A, B. F es derivable en el abierto A, B. Por hipótesis, esto es por hipótesis. Y la L es derivable en el abierto por ser un polinomio. Al principio del curso, probamos que todos los polinomios siempre van a ser funciones derivables en cualquier punto de su dominio. Y su dominio son todos los reales, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que la función D es una función continua en el cerrado, derivable en el abierto. Y ahora, ¿qué pasa en los extremos? Geométricamente se ve qué es lo que va a pasar en los extremos. Voy a subir. Fíjense qué hace la función D. La función D toma la diferencia del valor de la función f en x menos el valor de la función L en X. Geométricamente, voy a subir. Lo que estamos midiendo es esto. Voy a cambiar de color. Estamos midiendo esta distancia. Bueno, esta longitud, este segmento que estoy poniendo de rosa. Esto sería D de X. Ajá. ¿Qué pasa en los extremos? ¿Qué pasa cuando evalúo en este punto? ¿Y qué pasa en el punto A? ¿Y qué pasa cuando evalúo en el punto B? ¿Cuánto vale esa diferencia? Vale 0, porque justo en esos puntos, por la manera en que se construyó la recta L, bueno, la función L, ¿cuánto vale la L en A? Habíamos dicho que valía f de A. ¿Cuánto vale la función L en el punto B? Vale f de B. Entonces, en esos dos puntos, D de X, con X igual a A y X igual a B, vale 0. Voy a bajar. Recuerden que la L cumple esas propiedades. Aquí están, de hecho. Aquí las tenemos. Tenemos que L de A es igual a F de A. Tenemos que L de B es igual a F de B. Ahora, ¿eso en qué repercute en la función D? Ah, pues ocurre que cuando evaluamos, voy a tener lo que poner en la otra hoja, cuando evaluamos en la función D, D de A termina siendo f de A menos L de A. Pero por la manera en que se construyó la función L, ¿cuánto vale L en A? Vale f de A. Entonces nos queda f de A menos f de A, lo cual es igual a 0. ¿Y cuánto vale L de B? Digo, D de B. D de B. D de B es igual a f de B menos L de B, lo cual termina siendo f de B menos... ¿Cuánto vale L de B? ¿Cuánto vale L de B? Aquí lo tenemos. L de B sabemos que es igual a F de B. ¿Ok? Bajamos. Y entonces esto termina siendo F de B menos F de B y también es igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que D de A
es igual a D de B. Ok, ¿qué pasa? Pues que tenemos una función D que es continua en el cerrado, derivable en el abierto, y en los extremos la función vale lo mismo, vale 0 en este caso. Estamos en las hipótesis del teorema de Rolle, entonces podemos aplicar el teorema de Rolle. ¿Qué nos dice el teorema de Rolle? Que debe haber un punto intermedio donde la derivada de la función D se hace 0. Vamos a escribir eso. ¿Qué tenemos entonces? Aplicando el teorema de Rolle, porque estamos en las hipótesis, de hecho aquí se vieron, continuidad en el cerrado, derivabilidad en el abierto, y en los extremos, la función vale lo mismo. Bueno, entonces podemos aplicar teorema de Rolle, que nos dice que hay un punto intermedio psi, tal que d' de psi es igual a 0. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos concluir? Pues, ¿quién es d? Podemos desmenuzar esa función. Es decir, d' de psi, sabemos que es 0, pero d' de psi, ¿quién es? D' de psi es f' de, bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Es f menos L' en el punto psi. Porque recuerden cómo se definió la función D. La función D se definió como la F menos la L, donde la L, aquí está su regla de correspondencia. ¿Ok? Ahora, bajo tantito. Y entonces, para calcular la derivada de la función D, tenemos que calcular la derivada de F menos la derivada de L en el punto psi. ¿Ok? Y sabemos que vale 0. Eso es un hecho por el teorema de Rolle. Pero queremos expresar la derivada de D de otra manera. ¿Eso a qué es igual? Por propiedades de la suma de la derivada y de la resta de la derivada, sabemos que esto es igual a F' de psi menos L' de psi. ¿Cuánto vale la derivada de L? Vamos a ver la regla de correspondencia de L. Aquí la tenemos. L de X es F de B menos F de A entre B menos A por X menos A más F de A. Pregunta, aquí lo voy a poner en un cuadrito. Lo voy a poner de color rojo. ¿Cuánto vale L' de X en cualquier punto? Pues es un polinomio. Realmente la variable, la única variable que tenemos ahí involucrada, bueno, la única parte donde hay una variable es esta, donde está X menos A. Es un polinomio de grado 1. ¿Cuánto vale su derivada? Su derivada vale F de B menos F de A entre B menos A. Lo cual está bien, ¿no? Porque construimos una recta. Recuerden, esa función tiene por gráfica ¿a quién? Esta función L, voy a subir, tiene por gráfica a la recta que pasa por A, F de A y B, F de B. Y esa recta habíamos dicho que ¿qué pendiente tenía? Tenía pendiente, voy a subir nuevamente, tenía pendiente, aquí está, F de B menos F de A entre B menos A, que es justo lo que nos dio la derivada. Voy a bajar nuevamente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que F' de psi menos L' de psi se puede escribir de esta manera. F' de psi menos F de B menos F de A entre B menos A. ¿Ok? Todo eso está igualado a 0. ¿Ok? Entonces pasamos lo que tiene el signo menos del otro lado y terminamos, ¿y qué obtenemos? Obtenemos que F' de psi es igual a F de B menos F de A entre B menos A. Ahí voy, ahí voy. ¿Por qué se quita el F de A? Porque el F de A es una función constante. Lo podrías ver como la regla de correspondencia de la L, la podrías ver como el polinomio f de b menos f de a entre b menos a por x menos a, más la función constante f de a. ¿Estás de acuerdo que ese valor es constante? Cuando tú derivas una constante, ¿cuánto te da? Te da 0. Entonces, esta parte se anula, se hace 0. Lo que sí, lo que sí sobrevive es f de b menos f de a entre b menos a por x menos a, porque al derivar eso, nos termina quedando únicamente esta constante, ¿no? La f de b menos f de a entre b menos a. ¿Vale? Déjenme ver el chat. Profe, ¿le puedes subir un poco hasta dónde quieres que le suba? ¿En donde empieza la prueba o...? Voy a ponerlo aquí, ¿ok? Un poco arriba de la prueba.
Ahí, ok. Entonces, ahí está la demostración. La demostración es bastante geométrica. El enunciado es muy, muy geométrico. Todo lo que dice se puede interpretar geométricamente. Al igual que el teorema de Rolle, ahorita vamos a ver que si le quitamos la hipótesis de que sea derivable en todo el abierto A, B, si le quitamos la hipótesis de que sea derivable en todo el abierto A, B, aunque sea en un solo punto, el teorema del valor medio deja de cumplirse. ¿Ok? Entonces vamos para allá. ¿Hay alguna duda con la demostración? ¿Todo va bien? Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Vale? Bueno, voy a bajar. Aquí tenemos la prueba. Y ahora vamos a ver que el resultado no se cumple si le bajamos un poquito las hipótesis. ¿Va? Entonces, bueno, observación. El teorema del valor medio. Ahí voy, permíteme tantito. Voy. El teorema del valor medio deja de ser válido si suponemos que la f está definida en un intervalo B en los reales. F continua en todo el AB. F derivable. Déjenme borrar aquí. F derivable en el abierto A, B menos en un punto X0. O sea, derivabilidad en todo el abierto salvo en un punto X0. Entonces, el teorema del valor medio deja de ser válido si únicamente suponemos continuidad en el cerrado y derivabilidad en todo el abierto salvo en un punto. Uno pensaría que a lo mejor y sí, porque solo le estás quitando la derivabilidad en un punto. Ni siquiera te estás metiendo con la continuidad. La continuidad se sigue cumpliendo en todo el intervalo cerrado A, B. Solo estás pidiendo que deje de ser derivable en un punto. Bueno, pues le quitas la derivabilidad en un punto y el teorema deja de ser válido. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, pero voy a subir ahorita tantito por la compañera. ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿Hasta dónde quieres que suba? En la prueba. Ok. Aquí empieza la demostración. Y otra cosa más. Bueno, voy a responder una pregunta. Entonces, ¿el teorema de Rolle solo existe para nombrar la última parte del teorema del valor medio? El teorema de Rolle solo existe para nombrar el teorema del valor medio. El teorema de Rolle ahorita lo que vamos a ver es que es un caso particular del teorema del valor medio. O sea, justamente el teorema de Rolle es un caso particular del teorema del valor medio. ¿Por qué? Porque en el teorema del valor medio no estamos pidiendo la condición de que f de A sea igual a f de B. En el teorema del valor medio no estamos pidiendo esa condición, que en los extremos valga lo mismo. En el teorema de Rolle sí, se pide que en los extremos la función valga lo mismo. Pero en el fondo tienen la misma fuerza. Porque, ¿qué se usó en la prueba para probar el teorema del valor medio? ¿Qué se usó para probar el teorema del valor medio? Pues se usó justamente el teorema de Rolle. En realidad, ambos teoremas son igual de fuertes. El teorema de Rolle es equivalente al teorema del valor medio. Ahorita vamos para eso, vamos a ver eso. Voy a ver el chat. Más abajo, profe. ¿Podría solo ponerle arriba en la observación para ver el final de la demostración, por favor? Claro que sí. Ahí está. Yo ya terminé. A ver, déjenme ver. Nos dicen lo mismo. Jaja. ¿Podría solo ponerle arriba de la observación solo para ver el final? Ok. Bien. Entonces, voy a bajar. ¿Sí puedo bajar? ¿Ya? Ok, perfecto. Bajamos. Entonces, primera observación. La primera observación que vamos a hacer ahorita. El teorema del valor medio deja de ser válido si suponemos que la función está definida en un intervalo cerrado. La f es continua en el cerrado y es derivable en el abierto, salvo en un punto x0. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo. Voy a ver el ejemplo. Ahorita checo el chat. Ahí voy.
tenemos esta situación. Aquí está nuestro intervalo A, B. ¿Qué pasó aquí? Voy. Listo. Ahí está. Aquí está el intervalo A, B. Y vamos a pensar en una función de este estilo. Es una recta. Una recta siempre va a ser una función derivable, pero después le cambio la pendiente a esa recta y le hago otra recta. Una recta que sea constante. Podríamos dar la regla de correspondencia a esa función. Por ejemplo, no sé, tomar el intervalo A, B como el 0,2, por ejemplo, y que valiera la identidad si x está entre 0 y 1, y que valga la constante 1 si x está entre 1 y 2. O sea, podríamos dar explícito el ejemplo, pero lo voy a hacer con un dibujo. Y pregunta, cuando estamos, no sé, este punto vamos a llamarle el punto x0. Ahí no hay derivabilidad. ¿Por qué? Porque justo en el punto x0 se genera un pico. Aquí tenemos un pico. Pico. ¿Ok? ¿Qué pasa atrás de x0? Claro, y estando en el dominio. Tomo un punto aquí, entre a y x0, y es un hecho que hay derivabilidad. ¿Por qué? Porque soy una recta. Y las rectas siempre van a ser funciones derivables. Ahí tengo derivabilidad. En este punto, adelante de x0 y detrás de b, también tenemos derivabilidad, porque ahí la estoy dibujando como una función constante. También tenemos derivabilidad aquí. Existe la derivada en este punto x, aquí también existe la derivada. Pero, ¿cuál es la recta secante? La recta secante sería esta. Esa sería nuestra recta secante, la que estoy dibujando de verde. Aquí está el punto A, f de A, y aquí tenemos el punto B, f de B. ¿Qué pendiente tiene? Bueno, tiene cierta pendiente, la cual es f de B menos f de A entre B menos A. Pero, por la manera en que se construyeron las cosas, f de B menos f de A entre B menos A nunca va a poder ser f' de x, en ningún caso. ¿Por qué? Porque la recta verde, así como se construyeron las cosas, tiene pendiente positiva. Así como la dibujamos, tiene pendiente positiva. Si nos paramos en un punto que está delante de x0 y detrás de b, entonces ahí la derivada, ¿cuánto vale? Aquí la derivada vale 0. ¿Qué pasa cuando nos paramos entre un punto que está entre a y x0? Ahí la derivada, por la manera en que se hicieron las cosas, si dan cuenta, tiene diferente pendiente. Esta recta, la que va de a x0, esta recta tiene una pendiente distinta a la que tiene la recta verde. Entonces, f de b menos f de a entre b menos a no puede coincidir con la derivada de f en el punto x. Entonces, ¿qué tenemos? Voy a bajar. Tenemos que la f es continua en todo el intervalo cerrado. La f es derivable en el intervalo abierto a, b, menos en el punto x0. 3. Para todo x mayor a x0, f' de x vale 0. Y claro, esa x que está en el dominio, no tiene sentido hablar de la derivada sino en un punto si nos salimos del dominio, ¿no? f' de x vale 0 para toda x mayor a 0. Y f' de x es distinto de f de b menos f de a entre b menos a. Aquí ya hay un problemita, déjenme subir tantito. Tenemos que f' de x es distinto de f de b menos f de a entre b menos a para todo x en el intervalo a, b menos el punto x0. Por la manera en que se construyeron las cosas. Ustedes podrían dar un ejemplo explícito. Por ejemplo, como lo que les decía, que tomen el a, b como el 0,2 y que valga la identidad de 0 a 1.
y que sea la constante 1 de 1 a 2. Por ejemplo, ese ejemplo funcionaría. Déjenme leer el chat. Profe, ¿qué tomó la derivada de, ¿por qué tomó la derivada de f menos L? Ah, ok, voy a subir, voy a responder esta pregunta. ¿Por qué se tomó la derivada de f menos L? Porque habíamos dicho que queríamos comparar estos valores. Déjame encontrar el dibujo correspondiente. Aquí está. Teníamos a nuestra función f. Ahí está. Tenemos a nuestra función f y tenemos a nuestra recta secante. Buscamos el primer objetivo fue buscar una función cuya gráfica sea la recta que pasa por a, f de a y b, f de b, o sea, la recta secante. Y encontramos la función, voy a bajar, que fue la función L de x, la que se construyó aquí. Esa es una función cuya gráfica pasa por a, f de a y b, f de b, y es una recta, ¿ok? Va. Entonces, lo que hicimos fue comparar los valores de f con los valores de esa recta secante. ¿Para qué? El objetivo en el fondo era, bueno, el plan en el fondo era aplicar el teorema de Rolle. De alguna manera, poder aplicar el teorema de Rolle y concluir lo que dice el teorema del valor medio. Que hay un punto psi donde f' de psi es f de b menos f de a entre b menos a. Entonces, ¿qué hicimos? Pues construimos esta función de esta que está aquí, que va del intervalo como ven los reales, tal que a cada punto x lo manda f de x menos l de x. ¿Y qué es lo que se hizo? Vimos que la función de cumple las hipótesis del teorema de Rolle, es continua en el cerrado, derivable en el abierto, y que en los extremos vale lo mismo. Es lo que verificamos en estos tres puntos. Es continua en el cerrado, ¿por qué? Porque por hipótesis la f es continua en el cerrado, y la L es un polinomio. Los polinomios siempre son funciones continuas. Es derivable en el abierto y en los extremos vale lo mismo. D de A es igual a D de B. Entonces aplicamos el teorema de Rolle. Estamos en las pruebas del teorema de Rolle. Lo podemos aplicar. ¿Y qué pasó? Que hay un punto intermedio donde la derivada se hace cero. ¿Pero cuál es la derivada de f menos L? ¿Por qué queremos esa derivada? Porque D se definió como ¿quién? La función de se definió como f menos L. Esa es la razón por la cual se deriva. Porque se le aplicó a la función de el teorema de Rolle. Y D está definida como f menos L. Entonces le aplicamos teorema de Rolle a la función de, ¿y qué obtuvimos? Que 0 debe ser igual a D' de psi para algún punto psi en el intervalo abierto a, b. Pero ¿quién es D? D es f menos L. Derivamos la derivada de la resta de las derivadas, f' de psi, pues sepa cuánto vale. Ese lo dejas así. Pero la función L la conocemos, la construimos, de hecho, nosotros. Sabemos que su derivada es f de b menos f de a entre b menos a. Como todo está igualado a 0, pasamos lo que tiene el signo menos del otro lado y concluimos que f de psi es igual a f de b menos f de a entre b menos a. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Profe, perdón, pero no entendí muy claro el 3 puntos, la derivada, lo de la derivada cero sí lo entendí, pero el otro pedazo no. El punto 3, ok. Lo que hicimos simplemente fue evaluar. Eso es básicamente lo que hicimos. Vamos a fijarnos en la regla de correspondencia de la función D. Fíjate en la regla de correspondencia de la D. Pero de hasta abajo, profe. Ah, de hasta abajo. O en la observación. En el ejemplo, ¿te refieres al ejemplo? Ok. Ah, bueno, mira, checa. En el tercer punto, ok. ¿Qué pasa? Para todo x mayor a x0, f' de x es igual a 0, ¿ok? Por la manera en que se construyó la función. Es constante de x0 hasta el punto b. Y una función constante siempre va a tener derivada 0. Ahora, ¿de ahí qué podemos concluir? Bueno, otra observación antes de concluir. Cuando nos paramos de A en el intervalo a, x0, ahí la función tiene esa recta tiene una pendiente distinta a la de la recta secante. Las pendientes son distintas, ¿ok? ¿Eso en qué se traduce? Esto que acabo de decir y el hecho de que es constante de x0 a b se traduce en decir que la derivada de f en cualquier punto x del abierto menos en el punto x0 debe ser distinta a la pendiente de la secante. ¿Cuál es la pendiente de la secante? Es f de b menos f de a
entre B menos A, justo la que puse aquí. Esta. Ajá. Entonces, ¿qué está pasando? Que la pendiente de la secante no coincide con la pendiente de la tangente en todos los puntos. Porque en los puntos que están en la derecha de x0, ahí la pendiente de la tangente vale 0. Es decir, la derivada vale 0. Y si nos paramos en los puntos que quedan entre A y x0, ahí la derivada o la pendiente no coincide, la pendiente de la recta azul no coincide con la pendiente de la secante. Geométricamente se ve. Solo es geométricamente, o sea, no tendríamos que ponerle coordenadas, bueno, una regla de correspondencia a esa función f para hacerlo formalmente. Ajá. Pero se puede hacer, de que se puede hacer, miren, voy a bajar. Podríamos tomar, por ejemplo, esta función que va del 0,2 en los reales. Que a cada punto x lo mandemos a x si x está entre 0 y 1. Y que valga 1 si x está entre 1 y 2. ¿Qué pasa cuando x es igual a 1? En ambas reglas de correspondencia coinciden. Cuando tomamos esta regla de correspondencia, la de x, tomamos x igual a 1, ¿y cuánto vale? 1. Y con la otra regla de correspondencia de la constante 1, pues también vale 1. Está bien definida, es continua en el cerrado, en el 0,2, derivable en el abierto, 0,2. ¿Cuánto vale la derivada? Si estamos en el 0,1. Vale 1, ¿ok? Porque ¿qué regla de correspondencia tiene? En el caso en que x está en el 0,1, tiene la regla de correspondencia de la identidad. Ahora, ¿qué pasa si x está en el 1,2? Pues como es constante, ahí la función vale, la derivada vale 0. ¿Ok? Entonces, cuando x está entre 0 y 1, la derivada vale 1, y cuando estás entre 1 y 2, la derivada vale 0. ¿Cuál es la pendiente de la recta secante? Podemos dibujarla. Vamos a dibujarla aquí. Ahí te veo el chat. Voy. Aquí está el 0,1, ¿no? Y aquí tenemos al 1,2. Entonces, tenemos la gráfica de la identidad. Más o menos creo que sería aquí. Sí, ahí está. Y después se vuelve constante. Entonces, esa sería nuestra gráfica. Déjenme ver el chat rápidamente. Lo que estamos demostrando es que el teorema del valor medio no se cumple si la función es continua, pero no derivable. Ajá, exactamente. Bueno, continuidad en el cerrado. Derivabilidad en todo el abierto, salvo en un puntito. O sea, le estamos quitando la derivabilidad en un punto. Y estamos viendo que, aunque se la quites en un punto, ya el teorema del valor medio, la conclusión del teorema del valor medio, deja de ser válida. Eso es lo que estamos viendo. ¿Ok? Si es derivable menos exactamente. ¿Va? Bueno, entonces, ahí está la función, la gráfica de la función. ¿Y qué pasa? Ya aquí calculamos las derivadas explícitamente. La derivada de f en el punto x es 1 para todo x en el 0,1 y la derivada de x vale 0 para todo x en el 1,2. Pregunta, ¿quién es este punto? Este puntito de aquí que estoy marcando de color verde. Lo estoy marcando. ¿Qué punto es? Es el 0,0. Estamos de acuerdo. ¿Este punto quién es? Acuérdense que este es el punto 2. ¿Este quién es? Este es el punto 2,1. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a trazar la recta secante. ¿Cuánto vale la pendiente de esta recta secante? Podemos calcularla. Es 1 menos 0 entre 2 menos 1. Eso es igual a 1/2. Si me equivoqué al hacer la cuenta, díganme, por favor. Pero según yo está bien, ¿no? 1 menos 0, 2 menos 1, 2 menos 0 ahí. Sí, ¿no? Ya, ahí quedó. Entonces, ¿qué pendiente tiene? Tiene pendiente 1/2. Y entonces tenemos que 1/2 es distinto, o sea, la pendiente de la secante es distinta a f' de x para todo x que está tanto en 0,1 unión 1,2. O dicho de otra forma, en el intervalo
0,2 menos en el punto 1. Y esta función que cumple es continua en el cerrado, derivable en el abierto salvo en un punto, y la conclusión del teorema del valor medio dejó de ser válida. ¿Sí está bien? ¿Sí estuvo bien? ¿Sí está bien todo? Ok, vale. ¿No? ¿De qué? Voy a bajar. Entonces, ¿con esto qué respondemos? Que el teorema del valor medio deja de ser válido si suponemos que la función es continua en el cerrado y derivable en el abierto menos en un puntito. La conclusión deja de ser válida. Otra observación. En el fondo, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue ver que el teorema de Rolle implica el teorema del valor medio, porque en la prueba nos construimos una función a la cual se le aplicó el teorema de Rolle, ¿ok? Y de ahí se concluyó el teorema del valor medio, ¿ok? Pero a partir del teorema del valor medio también se puede probar el teorema de Rolle. Observación 2. El teorema de Rolle es equivalente al teorema del valor medio de la derivada. O sea, si tú supones el teorema de Rolle, puedes probar el teorema del valor medio, que es lo que hicimos nosotros. Esto ya lo hicimos nosotros para acá. Eso ya se hizo. Y suponiendo el teorema del valor medio, se puede probar el teorema de Rolle, que es algo muy, muy sencillo, y lo dejo como un ejercicio. Quien lo quiera hacer, está bien, si no, no hay ningún problema. Es un problema muy, muy, muy simple, ¿va? Entonces, así se queda la observación. ¿Y qué más? Bueno, voy a comentar algunas cositas sobre los intervalos para ver las aplicaciones del teorema del valor medio. Voy a hacer algunos comentarios sobre los intervalos, ¿ok? Para después dar una aplicación del teorema del valor medio, ¿va? Voy a bajar. Si hay dudas, díganme, por favor. Entonces, vamos a ponerle aquí algunos comentarios sobre los intervalos. ¿Qué tipo de intervalos tenemos? Vamos a escribir todos, ¿no? Tenemos los abiertos, los intervalos abiertos. Por ejemplo, tenemos un intervalo a, b, a, infinito, menos infinito, b, por ejemplo. Esos no ¿qué tienen de especial esos intervalos? Que no tienen a los puntos extremos del intervalo. O sea, no contienen al extremo izquierdo y tampoco contienen al extremo derecho. Entonces, en estos tres no contienen a los extremos del intervalo. Por eso están abiertos, ¿no? Incluso también los reales. Los reales los podríamos ver como el intervalo menos infinito, infinito. Lo podríamos ver de esa manera. ¿Ok? ¿Qué otros tenemos? Pues tenemos los intervalos abiertos y tenemos también los intervalos cerrados, que son todos ellos, pero vamos a cerrarlos donde sea posible. Por ejemplo, tenemos el intervalo cerrado a, b, el rayo cerrado a, infinito, y el rayo cerrado menos infinito, b. ¿Qué pasa con esos? Esos intervalos sí contienen a sus extremos. Por supuesto, cuando tomas el valor infinito, bueno, infinito nunca lo vas a poder obtener. Es simple notación, ¿no? Infinito no es un número. ¿Ok? Entonces, en estos tres casos, estos tres intervalos contienen a los extremos del intervalo. Y tenemos casos en los que se tiene a lo mejor un extremo, pero el otro no, que serían estos tipos de intervalos. Los intervalos que son cerrados por la izquierda, abiertos por la derecha, abiertos por la izquierda, cerrados por la derecha, y ya. ¿Ok? Contienen alguno de sus extremos. Lo que vamos a hacer a continuación, ¿esto por qué lo recuerdo? ¿Por qué recuerdo esto? Porque lo que vamos a hacer a continuación es dar una aplicación del teorema del valor medio. Vamos a trabajar con una función definida en un intervalo,
¿ok? Y un intervalo, por un intervalo, ¿qué entendemos? Entendemos cualquiera de estos conjuntos. Los intervalos que son abiertos, los que son cerrados, o los que son semiabiertos, semicerrados, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedir continuidad en todo el intervalo, pero le vamos a pedir también derivabilidad en el interior del intervalo. Entonces, hay que formalizar lo que es el interior del intervalo, y es a donde vamos ahorita. ¿Va? Voy a bajar. Déjenme ver, ¿alguien preguntó algo? No me veo. Profe, en menos infinito, b, solo tiene el extremo derecho, que es b. Exactamente, porque menos infinito no es un número. Es simple notación. Es simple notación el intervalo menos infinito, b. ¿Qué denota? A todos los números reales que son menores o iguales a b. ¿Ok? No hay extremo izquierdo ahí. ¿Vale? Bueno, voy a bajar y voy a definir lo que es el interior de un intervalo. Definición. Vamos a tomar un intervalo. Sea ahí un intervalo. Definimos el interior de I como el intervalo que se obtiene al quitar los puntos extremos, al quitarle los puntos extremos al intervalo I. Y esto esto solo es válido en caso de que I contenga a sus puntos extremos. Ok, vamos a poner un ejemplo de esto. Entonces, tú tienes un intervalo. Tú tienes un intervalito ahí. Vamos a dibujarlo. Por ejemplo, tenemos este intervalo. ¿Ok? Aquí está nuestro intervalo I. Queremos calcular el interior de ese intervalo. ¿Quién es el interior del intervalo? Y lo vamos a denotar de esta manera. El interior de I. ¿Quién va a ser? Es el intervalo que resulta de quitar los puntos extremos del intervalo. Por ejemplo, en este caso, el extremo izquierdo no lo podemos quitar. ¿Por qué? Porque ni siquiera forma parte de I. Ajá, en este caso, no forma parte de I. Pero el extremo derecho sí forma parte de I. Entonces, lo que vamos a hacer es quitarle ese extremo derecho. Le quitamos el extremo derecho. Y nos termina quedando un nuevo intervalo. Nos termina quedando este intervalo, que ya no tiene ni el extremo izquierdo, ese ya no lo tenía desde el principio, y tampoco tiene el extremo derecho. ¿Ok? Entonces, este va a ser el interior del intervalo. ¿Vale? Ejemplos en concreto, vamos a hacerlos aquí rápidamente, no son complicados. Ejemplos, por ejemplo, tomemos el intervalo I como el intervalo 0,1. ¿Quién sería el interior de ese intervalo? Sería el 0,1 abierto. Si tomamos ahí como el intervalo menos infinito, 5, ¿cuál sería el interior de ese intervalo? El mismo, porque el menos infinito, 5, así como abierto, no tiene ni al extremo izquierdo, ni al extremo izquierdo, ni al extremo derecho. Entonces, se queda igual, sería el menos infinito, 5. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tomamos ahí como el intervalo cerrado 2,4, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha? Bueno, su interior, en este caso, sería el 2,4, abierto tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? Si hay dudas, díganme, por favor, ¿vale? Voy a bajar. ¿Esto para qué? Ah, bueno, para el siguiente teorema. Este teorema es una aplicación del teorema del valor medio y nos dice básicamente que si uno se fija en la asignatura de la derivada, si es mayor que cero, la derivada siempre es mayor que cero, o la derivada siempre es menor que cero, entonces la función va a ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando la derivada es cero en todo el intervalo? Va a ser una función constante.
Y el intervalo puede ser, no solo tiene por qué ser cerrado, puede ser de cualquier forma de las que dijimos aquí arriba. Puede ser un intervalo abierto, puede ser un intervalo cerrado, pueden ser todos los reales, que también es considerado un intervalo, o los semiabiertos o semicerrados, ¿vale? Bueno, voy a bajar y voy a enunciar el teorema. Teorema. ¿Qué es lo que dice? Vamos a considerar una función. Sea f una función de un intervalo i, subconjunto de R en R. Y debe ser un intervalo. Vamos a suponer que la f es continua en el intervalo i. La f es continua en todo el intervalo. Y f es derivable en el interior del intervalo i, ¿ok? Voy a agregar a alguien más. Ahí está. F es continua en todo el intervalo y es derivable en el interior del intervalo i, ¿ok? Entonces, inciso A. ¿Qué es lo que dice el inciso A? Si f' de x es mayor que 0 para todo x que pertenece en el interior de i, entonces la f es estrictamente creciente. Inciso B. Si f' de x es menor que 0 para todo x que pertenece al interior del intervalo i, entonces la f es estrictamente decreciente. E inciso C. ¿Qué pasa si la derivada es 0 en todo el interior del intervalo? Si f' de x es igual a 0 para todo x en el interior del intervalo i, entonces la f es una función constante. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar eso. Es una consecuencia del teorema del valor medio de la derivada. Su prueba es muy sencilla. Así que, bueno, vamos a pasar a la demostración. Vamos a hacer el inciso A. El inciso B es muy parecido, entonces se queda como un ejercicio. Y también hacemos el inciso C. ¿Ok? Entonces, ese es el camino a seguir. Vamos a interpretar geométricamente estos teoremas. A ver, aquí voy a hacer 3 gráficas. Y vamos a entender geométricamente qué nos está diciendo este resultado. Dibujamos 3 gráficas. ¿Cómo es una función que es, piensen en una función estrictamente creciente? Una función con derivada mayor que 0. ¿Cómo sería? ¿Cómo la dibujaría una 1? ¿Cómo dibujaría una función que tiene derivada mayor que 0? Pues forzosamente si uno se pone a hacer dibujitos de funciones que tienen derivada mayor que 0, siempre las va a dibujar como funciones estrictamente crecientes. ¿Por qué? Geométricamente, ¿cómo se ve esto? Párate en este puntito, por ejemplo, en este punto x1. Aquí calculamos la derivada. ¿Cómo es la pendiente? La pendiente de esa recta tangente es positiva. Párate en otro puntito, un x2, por ejemplo. ¿Qué pasa aquí? Calculamos la pendiente de la tangente. Y tenemos que también es positiva. Y así nos vamos por cada punto. Por cada punto de una función que es estrictamente creciente y derivable, por supuesto. ¿Cómo van a ser las pendientes? Siempre van a ser positivas. ¿Ok? Vamos en este punto y sucede lo mismo. ¿Ok? Este punto x3. Ajá. Las pendientes siempre son mayores que 0 para una estrictamente creciente. Bueno, de ahí se intuye que si uno pide que la derivada sea mayor que 0, entonces la función debe de ser estrictamente creciente. Algo similar pasa con el caso en que una función es estrictamente decreciente y en el caso en que una función es constante. Vamos a ver el caso de la constante. ¿Qué pasa si la derivada es 0 en todos los puntos? Si la derivada es 0,
en todos los puntos del interior del intervalo, estamos diciendo que la pendiente de las tangentes, todas las pendientes de las rectas tangentes deben de ser 0. Ajá. O sea, las tangentes son rectas horizontales únicamente. Eso se traduce en que, vamos a pararnos en este intervalo, eso se traduce en que la función forzosamente tiene que ser constante en el intervalo, para todo x en el interior del intervalo y. Te paras en cualquier punto x, ¿y cómo es la derivada? La derivada vale 0. Y bueno, aquí faltaría otro dibujito, al ratito lo hago, ¿va? Voy a bajar, quiero pasar ya a la prueba. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? Si hay dudas, díganme, por favor, ¿va? Vamos a probar el inciso A. Vamos a suponer que la f tiene derivada mayor que 0 en todos los puntos del intervalo, ¿ok? ¿Cuál es nuestro objetivo? Es demostrar que la función f es estrictamente creciente, ¿va? Acuérdense, ese va a ser nuestro objetivo, demostrar que la f es estrictamente creciente. Demostración. Inciso A. Supongamos que f' de x es mayor que 0 para cada punto x en el interior del intervalo y. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que la f es estrictamente creciente. ¿Cómo uno demuestra que una función es estrictamente creciente? Pues toma dos puntos de su dominio, uno menor que el otro, xy con x menor que y, y demuestra que f de x es menor a f de y. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar dos puntos, sean xy, que pertenecen en el intervalo, tales que x es menor que y. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que f de x es menor a f de y. Este va a ser nuestro objetivo, que f de x es menor a f de y. Y como x y y se están tomando de manera arbitraria, se va a concluir que la f es estrictamente creciente. ¿Ok? Pasamos a la prueba. Y vamos a ver. ¿Qué sabemos por hipótesis? Sabemos que la f es continua en i. Y además, tanto x como y son puntos del intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Así se tomaron. Aquí los tomamos de esa manera. X y y, puntos en el intervalo. ¿Ok? Como y es un intervalo, entonces se concluye que el intervalo x, y también se queda contenido en y. Recuerden que y es un intervalo. Tomas dos puntos de ese intervalo y te generas el intervalo, construyes el intervalo generado por esos dos puntos y ese nuevo intervalo se queda contenido en el intervalo grande. Gráficamente estaríamos en esta situación. Aquí está nuestro intervalo y tomaste dos puntos. Aquí está un punto x y aquí está un punto y. Te construyes el intervalo que tiene como extremo izquierdo a x y como extremo derecho a y ese intervalo se queda contenido en y. ¿De ahí qué podemos concluir? Bueno, de aquí podemos concluir que entonces, como f es continua en el grandote, en el intervalo y, pues en particular, la f es continua en el intervalo x, y. Entonces, f es continua en x, y. Y como f es derivable en el intervalo, en el interior del intervalo y, entonces, por el mismo argumento que dimos aquí, tenemos que y contiene tanto al punto x como al punto y. ¿Ok? Sabemos que la f es derivable en el interior del intervalo y. Esa es nuestra hipótesis. Ajá. Entonces, si restringimos el interior del intervalo y al intervalo x, y, entonces vamos a tener que la f es derivable en el intervalo x, y. ¿Por qué? Porque el intervalo abierto x, y, vamos a dibujarlo aquí, el intervalo x, y, este intervalito, el x, y, se queda contenido en el interior del intervalo y. Y sabemos que en el interior del intervalo y, ahí tenemos derivabilidad. ¿Ok? Si eres derivable en el intervalo grande,
En particular, R es derivable en el intervalo chiquito. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la f es continua en el intervalo cerrado x, y. Y tenemos que la f es derivable en el intervalo abierto x, y. Estamos en las hipótesis del teorema del valor medio. ¿Ok? Tenemos esta condición y la segunda condición. ¿Ok? Estamos en las hipótesis del teorema del valor medio. Entonces, aplicando el teorema del valor medio a f en el intervalo x, y, ¿qué podemos concluir? Que hay un punto intermedio psi, existe un punto psi en el intervalo x, y, tal que f de y menos f de x entre y menos x es igual a f' de psi. Pero, ¿cómo es la derivada por hipótesis? Voy a subir tantito. Estamos suponiendo que la derivada de f es mayor que 0 para todos los puntos que están en el interior del intervalo. En particular, ¿cómo va a ser la derivada de f en el punto psi? ¿Cómo va a ser la derivada de f en psi? Va a ser mayor que 0 también. Esto por la hipótesis. ¿Ok? ¿Pero eso qué implica? Eso implica que f de y menos f de x entre y menos x, f de y menos f de x entre y menos x, sabemos que es igual a f' de psi. Y por la hipótesis sabemos que la derivada siempre es mayor que 0. En particular, f' de psi es mayor que 0. Eso nos conduce a concluir que f de y menos f de x entre y menos x es mayor que 0. Ahora, ¿cómo es y menos x? Y menos x es mayor que 0. ¿Por qué? Porque ¿cómo se tomó x y y? X y y se tomaron de tal forma que x es menor que y. Entonces, su diferencia, aquí lo voy a poner, entonces su diferencia es mayor que 0. Ajá. Entonces, tenemos que y menos x es mayor que 0. Multiplicamos y menos x en ambos lados de la desigualdad. ¿Y qué tenemos? Que y menos x por f de y menos f de x entre y menos x, esto tiene que seguir siendo mayor que 0. Estás multiplicando dos cosas mayores que 0, su producto te da algo mayor que 0, pero así las cosas, se nos cancela el numerador y el denominador. ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando que f de y menos f de x es mayor que 0, o dicho de otra forma, f de x es menor a f de y. ¿Y eso qué? Pues eso es justo lo que queríamos probar. Vamos a subir tantito. Vamos a subir tantito y ahorita abajo. Nosotros queríamos probar que la f es estrictamente creciente. Ajá. ¿Y qué hicimos? Pues tomamos dos puntos en el intervalo donde x es menor que y ¿qué demostramos? Que f de x es menor a f de y. Ese era nuestro objetivo. Y eso es justo lo que hicimos. Voy a bajar. Llegamos a que f de x es menor a f de y. ¿Qué podemos concluir? Se concluye que f es estrictamente creciente. ¿Ok? Voy a admitir a alguien más. Ahí está. Si está bien, ¿hay dudas? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Ok, perfecto. A ver, déjenme ver el chat. ¿Qué tanto se pierde si solo pedimos que sea continuo en el interior del intervalo i? Si pedimos nada más, no podríamos aplicar el teorema del valor medio. Eso es lo que pasa. Si solo pedimos continuidad en el interior del intervalo i, no podríamos aplicar continuidad. Bueno, no podríamos aplicar el teorema del valor medio de la derivada. Ahí habría problemitas en los extremos. Ajá, por ejemplo, si tu intervalo fuera un intervalo cerrado, piensa que, por ejemplo, fue un intervalo a coma B, y por algo quisiéramos aplicar teorema del valor medio en el punto A y en el punto B, fíjate, voy a hacer un dibujo. De hecho, creo que vale la pena, voy a hacer un dibujo. Tú dices que no haya continuidad en los extremos. Por ejemplo, que nuestro intervalo
fuera este. Un intervalo cerrado. Y vamos a pedir solo continuidad en el interior del intervalo. El interior de este intervalo, ¿quién sería? Sería el A, B. Vamos a dibujar esto. Vamos a dibujar una funcioncita con esas características que dijo el compañero. Continua únicamente en el abierto A, B. Algo así, ¿no? Por ejemplo, la cosa es que yo puedo hacer lo que sea en el punto A y en el punto B. O sea, si no le pedimos continuidad en los extremos, yo podría, por ejemplo, pedir que en el punto A, valga esto. Y que en el punto B valga esto. Este que sea f de A. Y este que sea el valor f de B. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una continua en un intervalo abierto. Derivabilidad también en el intervalo abierto. ¿Ok? Esa función tiene derivada mayor que 0 en el interior del intervalo, o sea, en el abierto A, B. Es un hecho. Pero ¿es una función estrictamente creciente? No, no lo es, porque hay dos puntos, a saber, el punto A y el punto B, donde f de A es mayor que f de B. F de A es mayor a f de B. Esto no lo puede cumplir una función estrictamente creciente. Una estrictamente creciente, ¿de qué debe cumplir? Que para cualesquiera dos puntos que nos tomemos en el intervalo o en el dominio donde uno es menor que el otro, sus imágenes deben de preservar el orden. O sea, en nuestro caso, f de x debe ser menor a f de y. Pero aquí estamos exhibiendo dos puntos, el punto A y el punto B, donde f de A es menor que B, pero f de A es mayor que f de B. Entonces, si le quitamos la continuidad, posiblemente en los extremos, si es que el intervalo contiene los extremos, el teorema deja de ser válido. ¿Ok? Eso responde tu pregunta, ¿va? Fernando, ¿ok? Ok, perfecto. Vale, vale. Entonces, ahí está. La conclusión es que la f es una función estrictamente creciente, ¿va? Bueno, ahí está. No de qué. No de qué. Entonces, sabemos que la f es estrictamente creciente. El caso en que f es estrictamente decreciente es muy parecido. Vamos a dejar ese así. Si tienen dudas, después lo hacemos. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando la derivada se hace 0 en todo el intervalo, ¿va? Entonces sería el inciso 3, ¿no? ¿Cómo le puse? No me acuerdo. Voy a ver. Inciso C, sí. Inciso C. Inciso C. Ahora, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer que, supongamos que, para todo x que pertenece al interior del intervalo y, f' de x es igual a 0. Vamos a suponer que la derivada es 0 en todos los puntos del interior del intervalo. ¿Qué queremos demostrar? El objetivo es demostrar que la f es una función constante. Este va a ser nuestro objetivo. ¿Eso a qué equivale? Aquí vamos a hacer una observación. ¿Qué significa que una función sea constante? Que una función sea constante, estamos de acuerdo, y si no estamos de acuerdo, me dicen, por favor, que para cualesquiera dos puntos, x1, y1, en el dominio, que en nuestro caso sería un intervalo y, siempre f de x1 debe ser igual a f de y1. Probar que una función es constante es equivalente a demostrar que para cualesquiera dos puntos del dominio, que en nuestro caso es un intervalo, f de x1 debe ser igual a f de y1. Eso es probar que una función es constante. Tomas dos puntos del dominio, evalúas la función y en esos dos puntos siempre vale lo mismo. Siempre vale lo mismo. ¿Ok? Entonces, así vamos a probar que es constante. Vamos a tomar dos puntos arbitrarios en el intervalo y vamos a demostrar que siempre van a tomar el mismo valor. F de x1 siempre va a ser igual a f de y1. ¿Ok? Déjenme ver el chat. Ok, va. Entonces, vamos a hacer la demostración. Empezamos tomando dos puntos. Sean x, y, dos puntos en el intervalo. Vamos a tomar los distintos, ¿ok? No tiene mucho sentido que tomemos x igual a y. ¿va? Vamos a tomar dos puntos, x, y en y,
con X distinto de Y y sin pérdida de generalidad, aquí está abreviado, sin pérdida de generalidad, uno es menor que el otro, ¿ok? Sin pérdida de generalidad yo voy a suponer que X es menor que Y. ¿Qué queremos demostrar? El objetivo es demostrar que f de X es igual a f de Y. Tomo dos puntos distintos y queremos ver que siempre en esos dos puntos distintos se alcanza el mismo valor bajo la función f, ¿ok? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues por hipótesis, vamos a seguir el mismo camino que en la prueba anterior. Por hipótesis, la f es continua en y. Y como tanto x como y pertenecen al intervalo y, entonces tenemos que el intervalo cerrado x, y se queda contenido en el intervalo y. Si él es continuo en el intervalo grandote, en particular es continua en el intervalo chiquito. Entonces de aquí se concluye que f es continua en y. ¿Ok? Tenemos, perdón, f es continua en el intervalo cerrado x, y. Ahora, ¿qué más? Por otra parte, f es derivable en el interior del intervalo y. Y como tanto x como y pertenecen en y, entonces podemos concluir que la f es derivable en el intervalo abierto, aquí sí hay que tomar el intervalo abierto, x, y. ¿Ok? Porque el intervalo x, y, aquí lo pongo en un paréntesis, el intervalo x, y se va a quedar contenido en el interior del intervalo y. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Y entonces, ¿qué hipótesis tenemos? ¿Qué concluimos? Concluimos que la f es continua en el intervalo cerrado x, y. También sabemos que la f es derivable en el intervalo abierto x, y. ¿Ok? Estamos en las hipótesis del teorema del valor medio de la derivada. Aplicamos el teorema del valor medio en el intervalo x, y, aplicando el teorema del valor medio en el intervalo AF en el intervalo x, y. Y entonces, ¿qué tenemos? Que hay un punto intermedio psi en el intervalo x, y, tal que f de y menos f de x entre y menos x, eso es igual a f' de psi. Pero pregunta, ¿cuánto vale la derivada por hipótesis? Por hipótesis, tenemos que la derivada en cada punto del interior del intervalo y vale 0. En particular, va a valer 0 en el punto f' de psi. Entonces, esto vale 0 por la hipótesis. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que f de y menos f de x entre y menos x tiene que valer 0. ¿Cómo es x y y? X y y son puntos distintos. Así se tomaron. Voy a subir tantito. Aquí lo dijimos. X es distinto de y. Y que x sea distinto de y significa que esta diferencia debe de ser distinta de 0. Y menos x es distinto de 0. ¿Ok? ¿Eso para qué? Para hacer notar que este cociente tiene denominador distinto de 0. ¿Ok? Entonces este cociente, ¿por qué vale 0? Porque el numerador vale 0. Ajá. Entonces de aquí se concluye, la única manera en que ese cociente valga 0 es porque el numerador valió 0. Es decir, f de y es igual a f de x. ¿Y qué pasó? Ah, pues que tomamos dos puntos arbitrarios en el intervalo y. Tomamos dos puntos en el intervalo y, cualesquiera, x distinto de y. ¿Ok? Sin pérdida de generalidad, supusimos que uno era menor que el otro. ¿Pero qué concluimos? Que siempre f de x es igual a f de y. Y por el comentario que hicimos, demostrar que para cualesquiera dos puntos, siempre la regla el valor de la función es el mismo, eso es equivalente a probar que la función es constante. Entonces, de aquí concluimos, por lo tanto, la f es constante. Y se acabó. Ahí está la prueba. Si está bien, ¿hay dudas?
¿Todo bien? Si hay dudas, díganme, por favor, ¿vale? Bueno, voy a bajar. Bueno, antes de eso, nada más concluimos. ¿Qué tenemos entonces? Entonces probamos esto. Tú tienes una función que es continua en un intervalo i, derivable en el interior de un intervalo i, y si la derivada siempre es mayor que cero, si es mayor que cero en todos los puntos del interior del intervalo, la función tiene que ser estrictamente creciente. Eso sí lo probamos. Ahorita lo acabamos de probar. El inciso B. Si la derivada es menor que cero en todos los puntos del interior del intervalo, entonces la f es estrictamente decreciente. Eso no lo probamos, pero es una prueba muy parecida a la del inciso A. Eso ustedes háganlo, ¿va? Y el inciso C, si la derivada vale cero en todos los puntos del intervalo, en el interior del intervalo, entonces la función debe de ser constante. ¿Ok? Eso sí lo probamos y aquí está. Y esto, bueno, ¿esto en qué ayuda? Pues uno cuando quiere probar que una función es estrictamente creciente, ¿qué es lo que hace? O estrictamente decreciente. Pues se agarra de la definición, toma dos puntos x, y en el intervalo, en el dominio, con x menor que y, y demuestra que f de x es menor que f de y, en el caso que quiera probar que es estrictamente creciente, en el caso en que la función es estricta, quieres demostrar que es estrictamente creciente. Pero aquí nos están dando un método para demostrar que una función es estrictamente creciente. Para que tú pruebes que una función es estrictamente creciente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver que la derivada de la función es mayor que cero en todos los puntos del interior del intervalo. Y si tú logras probar eso, ya, inmediatamente esa función debe de ser estrictamente creciente. Entonces, estamos usando la teoría de la derivada para darnos una idea de cómo es la función, qué comportamiento tiene la función. Si la derivada siempre es mayor que cero, la f va a ser estrictamente creciente. Si la derivada es menor que cero, la f va a ser estrictamente decreciente. Y si la derivada vale cero en todo el interior de un intervalo, la función debe de ser constante. ¿Ok? Aquí estamos viendo aplicaciones de la derivada para entender cómo se comporta la función. ¿Ok? Bueno, voy a bajar. Profe, ¿puedes salir tantito? Ah, claro que sí. ¿Ahí está bien? Sí, profe, gracias. Listo. Oh. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Hay un teorema similar que es válido con funciones crecientes. Hasta ahorita hemos trabajado con funciones estrictamente crecientes. Bueno, hay un teorema que es válido para funciones crecientes. Recuerden que o decrecientes también. Una función es creciente si para cualesquiera dos puntos del dominio, con x menor que y, f de x es menor o igual a f de y, ¿no? Damos chance a la igualdad. En las crecientes y también en las decrecientes. Hay un teorema muy parecido, pero con funciones crecientes y decrecientes, ¿va? Hacia allá vamos. Voy a subir tantito, quiero comentar otra cosa, ahorita abajo. Voy a subir en el teorema. Uno podría pensar, a lo mejor los regresos son válidos, a lo mejor el regreso es válido. Alguien se podría preguntar eso. A lo mejor toda estrictamente creciente, claro, suponiendo derivabilidad en el interior del intervalo, uno podría pensar que a lo mejor toda estrictamente creciente siempre va a tener derivada mayor que cero. Y eso no es verdad. Lo mismo pasa con el inciso B. Pero el inciso C, ese sí se vale el regreso. ¿Por qué? El regreso es muy rápido. ¿Por qué? Porque si tú tomas una función constante, ¿cuánto vale su derivada? Su derivada siempre va a valer cero. ¿No? Eso ya lo hicimos desde hace mucho. ¿Va? Entonces el inciso C sí se vale el regreso, pero para el inciso A y el inciso B, el regreso no es válido. Y esa es la observación que voy a hacer a continuación. Voy a bajar. Voy a bajar. Ahí está. Entonces vamos a hacer esa observación. Observación. El regreso del inciso C es válido. Pues toda función constante tiene derivada cero. Ok, es uno. Dos. El regreso del inciso A y el inciso B no es válido. El regreso del inciso A y B
no son válidos. Vamos a dar un ejemplo. Es decir, vamos a dar un ejemplo de una función que es estrictamente creciente, pero que su derivada no es mayor que 0 en todos los puntos del intervalo. ¿Cuál vamos a tomar? Vamos a tomar nuevamente la x cúbica. Ajá. Ese ejemplo. Vamos a tomar la función f de x igual a x cúbica. ¿Ok? Su dominio que sea todo R. El dominio de esta función que sea todo R. Como ya habíamos dicho, R es un intervalo. Es el intervalo más grande que hay. Y vamos a derivarla. ¿Cuánto vale la derivada? F' de x es igual a 3x cuadrada. Y uno lo que sí sabe es que 3x cuadrada es un número mayor o igual que 0. Para todo x que pertenece en su dominio. O sea, en R. Ajá. Y uno podría decir, pues ahí está, entonces sí se cumple. ¿La derivada es mayor o igual que 0? No. Porque el teorema lo que dice es que la derivada... Voy a subir. Bueno, el regreso, ¿qué diría? Que si la función es estrictamente creciente, entonces la derivada tiene que ser mayor que 0 en todos los puntos del interior del intervalo. Mayor estricto. Ajá. Y vamos a bajar nuevamente. Bajo, bajo, bajo. ¿La derivada es mayor que 0 en todos los puntos de R? No, porque si evaluamos en 0, f' de x es mayor o igual que 0 para todo x en R. En particular, ¿qué pasa si evaluamos en x igual a 0? ¿Cuánto vale f' en 0? Vale 3 por 0 al cuadrado, que es 0. Entonces, el regreso no es válido. Con x cúbica, el regreso no vale. Geométricamente, ¿qué es lo que está pasando? Geométricamente, lo que está pasando es lo siguiente. A ver. Tenemos esto. Aquí está la cúbica. Más o menos ahí está la cúbica, ¿no? Aquí está la cúbica. Déjenme la dibujo mejor. Ahí está, ahora sí. ¿Qué es lo que está pasando? Pues de que la función es estrictamente creciente, eso es un hecho. En cálculo 1, en el tema de números reales, uno prueba que si x es menor que y, entonces x al cubo es menor que y al cubo. De hecho, prueba algo mucho más general, que si tú tomas una n impar, y x es menor que y, entonces x a la n es menor que y a la n, ¿no? Y eso geométricamente, ¿en qué se traduce? En que la gráfica de la, bueno, que la función x cúbica es una función estrictamente creciente. X cúbica es estrictamente creciente. Pero en 0 ocurre, cuando nos paramos en el punto 0, ahí la derivada de la función, es 0, lo cual se traduce a que la recta tangente es paralela al eje X. En un punto hay un problemita, ¿no? Bueno, si un problema fuera que la derivada es 0, ahí va a haber un problema, ¿ok? En todos los demás puntos no, en todos los demás puntos tenemos derivada positiva. Todos los demás tenemos derivada positiva, pero hay un punto donde la derivada se anula. De hecho, hay un ejemplo de una función que es estrictamente creciente y que su derivada se hace 0 en una infinidad de puntos. ¿Cómo se podría dibujar algo así? Bueno, voy a hacer el dibujito. Después les muestro la regla de correspondencia de esa función. Sería más o menos algo así. Hay que hacer como, la idea es como hacer muchas x cúbicas y pegarlas. Justo por donde, cerca de donde se comporta, cerca de 0. O sea, la gráfica de x cúbica cerca de 0. ¿Ja? Y pegar esas funciones. Entonces, ¿cómo se vería? Se vería de esta manera. Aquí dibujo una x cúbica. ¿Ja? Y después aquí se hace 0. Y después vuelvo a hacer otra x cúbica. Y aquí se hace 0 también. Y pegando las funciones de tal forma que haya suavidad. Y luego aquí se hace 0, se hace 0, se hace 0. Y entonces tenemos una función x3, un xn, la cual es estrictamente creciente, pero f' de x es igual a 0 para una infinidad de x's. Se puede construir una función con esas características.
¿Ok? Después se las doy. Más adelante les doy un ejemplo de estas funciones. Y bueno, todo esto para decir que el regreso del inciso A no es válido. Reflejando a la función x cúbica respecto del eje x, o sea, considerando la función menos x cúbica, tendríamos un ejemplo de un estrictamente decreciente, tal que su derivada no es cero, no es mayor que cero en todos los puntos del intervalo. Se podría tener un ejemplo simplemente tomando la menos x cúbica, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí le dejamos, ya son las 10:03. Nos vemos mañana. Mañana continuamos con todo esto. Mañana vemos el teorema del valor medio generalizado de Cauchy. Y ya, ¿vale? Nos estamos viendo. Cuídense mucho.